Me llamo Sofía y junto con mis 3 amigas, Paula, Lucía y Martina, compartimos una gran fascinación por la magia y la santería. Nos encantaba investigar y experimentar con diferentes hechizos, siempre buscando nuevas formas de obtener resultados más poderosos. Pero conforme avanzamos en nuestra búsqueda, comenzamos a arriesgarnos cada vez más, y a veces nos dábamos cuenta de que habíamos cruzado muchos límites peligrosos. Un día Paula llegó al grupo con una historia intrigante, aquel que había escuchado de un conocido suyo. Según esta historia, en un bosque cercano se encontraba un lugar donde había vivido una bruja durante mucho tiempo. Se decía que la bruja ya había llenado el bosque con cientos de muñecas, las mismas que colgaban de los árboles alrededor de su hogar. Y aunque la bruja había muerto hace años, se contaba que las muñecas seguían ahí y que su número aumentaba cada vez que alguien visitaba el lugar. La historia nos resultó espeluznante, pero a la vez nos despertó una curiosidad morbosa. Así que decidimos mentirles a nuestros padres sobre dónde pasaríamos la noche, lo cual era bastante habitual entre nosotras. Nuestros padres estaban tan acostumbrados a nuestras pijamadas que solo teníamos que mencionar la palabra para obtener el permiso. Llegamos al bosque y nos pusimos principalmente a explorar y jugar con la vegetación entre nosotras. A decir verdad, el ambiente en el lugar era bastante agradable. O al menos eso fue hasta llegar al lugar exacto donde se hallaban las tan famosas muñecas del bosque. Apenas entramos al lugar, sentimos una extraña sensación de inquietud, como si estuviéramos siendo observadas por algo o por alguien. Aún con aquella sensación, no queríamos que aquello nos detuviera. Habíamos experimentado ese tipo de cosas antes. En su mayoría solo eran nervios por lo que estábamos a punto de hacer, por lo que decidimos sacar la ouija que habíamos traído, buscando alguna señal del más allá. Al principio, no obtuvimos muchos resultados. Hicimos algunos otros tipos de rituales que tuvieron el mismo resultado, pero conforme pasaba el tiempo y el reloj se acercaba a la medianoche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Escuchábamos risas y susurros en la oscuridad, y vimos sombras que parecían moverse entre los árboles. De repente, escuchamos un ruido que nos hizo saltar. Era el sonido de algo que se arrastraba por el suelo, acercándose cada vez más a nosotras. Al mirar hacia arriba, pudimos ver cómo las muñecas que rodeaban el bosque cobraban vida. Se movían lentamente, con gestos rígidos e inquietantes, y nos perseguían donde quiera que fuéramos. En ese momento empezamos a gritar, pero parecía que las muñecas estaban por todas partes. Nos arañaban y golpeaban con sus brazos rígidos, haciéndonos caer al suelo. Pero lo peor de todo ocurrió cuando miramos directamente a unos árboles y pudimos ver el rostro de la bruja, la cual nos observaba con sus ojos vacíos y una sonrisa burlona. Estábamos completamente aterradas. Las muñecas nos perseguían sin descanso. Parecía que nunca nos darían tregua. Cada vez que intentábamos huir, aparecían más y más muñecas. Estas nos bloqueaban el camino y nos acorralaban en un rincón del bosque. Estaba segura de que no sobreviviría aquella noche. Fue entonces cuando vi a la bruja. Estaba allí, en la oscuridad, observándonos, con una sonrisa macabra en su rostro,
No podía creer que aquella leyenda fuera cierta, que una mujer hubiera vivido en aquel bosque durante décadas, acompañada únicamente por cientos de muñecas. Pero allí estaba ella, o al menos su espíritu. Era la prueba viviente de que aquel lugar estaba maldito. La bruja bajó ágilmente entre las ramas de los árboles. Parecía una horrible y enorme araña acercándose hacia nosotras. Finalmente, estiró una de sus manos y jaló a mi amiga Jacqueline. Traté de sujetarla por el brazo, pero mis intentos fueron inútiles, ya que las muñecas comenzaron a atacarme y a amontonarse a mi alrededor hasta que finalmente no tuve más remedio que soltarla. En el momento en que la bruja se alejó con nuestra amiga, la cual forcejeaba y suplicaba que la soltara, el ambiente en el bosque comenzó a tornarse un poco mejor. Las muñecas, que habían cobrado vida, comenzaban a quedarse completamente inmóviles nuevamente. Luego de la desaparición de nuestra amiga, el grupo quedó en estado de shock. No sabíamos qué hacer ni cómo actuar. Habíamos perdido a una de las nuestras y no sabíamos si volveríamos a verla de nuevo. En ese momento, las lágrimas brotaron de nuestros ojos y sentimos un profundo dolor en el corazón. La sensación de impotencia nos invadió completamente y no sabíamos qué hacer para encontrarla. A pesar de estar completamente aterrorizadas, todas decidimos que no podíamos simplemente dejar a Jacqueline ahí. Seguimos caminando por el bosque, tratando de encontrar alguna señal de nuestra amiga. Pero cada vez que pensábamos haber encontrado algo, nos dábamos cuenta de que estábamos equivocadas. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, decidimos que lo mejor era irnos a casa y decir a nuestros padres todo lo que había sucedido, para que así ellos pudieran llamar a la policía y comenzar una mejor búsqueda de nuestra amiga. Poco después de salir del bosque, mis dos amigas estaban al borde del llanto. A ninguna de nosotras nos interesaban los enormes problemas en los que nos meteríamos con nuestros padres. Solo nos preocupaba Jacqueline. Nos preguntábamos qué era lo que esa horrible bruja maldita le estaría haciendo. Cuando de pronto vimos a nuestra amiga salir de entre los árboles, corrimos hacia ella y la abrazamos, sintiendo alivio al ver que estaba a salvo. Sin embargo, esta no se encontraba nada bien. Su piel estaba completamente blanca. Se veía en sus ojos una expresión de profundo terror. Aún con todo esto, mis amigas se sentían tan agradecidas de que hubiera logrado salir del bosque. Pero algo no estaba bien. Notamos que algo había cambiado en ella. No hablaba mucho y evitaba mirarnos a los ojos. Y cuando le preguntamos cómo había logrado escapar de la bruja, ella solo divagaba al respecto, o decía que no podía recordar nada, ya que lo único que recuerda es que corrió por el bosque hasta encontrar la salida. Algo en su forma de expresarse me hacía pensar que Jacqueline estaba actuando raro, pero decidí que tal vez todas estábamos muy alteradas por lo sucedido, así que decidí dejarlo pasar. Con el paso de los días, notamos que nuestra amiga no era la misma. Sus acciones y comportamientos eran extraños. Pasó de ser una persona tranquila, la cual siempre quería solucionar las cosas hablando, a soltar el primer puñetazo ante la más mínima provocación. Sus padres también comenzaron a notar que algo estaba mal con ella. Recuerdo cómo su padre me cuestionó en más de una ocasión si acaso yo sabía lo que le sucedía. Pero lo que realmente nos impactó fue cuando durante una conversación casual había intentado hacer algo similar durante días. Tratando de sonar lo más casual posible, le pregunté si recordaba las vacaciones que habíamos pasado junto a ella hace 2 años. Ella me respondió de inmediato, pero en realidad, en ese entonces, ni siquiera nos conocíamos. Fue entonces cuando supe que lo que sea que hubiera salido del bosque no era nuestra amiga. Sabíamos que nuestra amiga no estaba sola, que algo o alguien la había poseído,
y la única explicación que encontramos fue la bruja del bosque. Sabíamos que teníamos que volver al lugar donde nuestra amiga había desaparecido para encontrar respuestas. Al principio, estábamos un poco dudosas si debíamos volver al bosque. Después de todo, casi fue un milagro haber salido con vida la última vez. Sin embargo, no podíamos simplemente dejar a Jacqueline allí, y sabíamos que nadie nos creería si contábamos la verdad. Utilizamos la misma excusa con nuestros padres y partimos esa misma noche. Al llegar al bosque y encontrar el lugar de los muñecos, descubrimos algo aterrador. Una muñeca exactamente igual a nuestra amiga. Al examinarla, nos dimos cuenta de que era un duplicado exacto de ella, con el mismo cabello, la misma ropa y los mismos rasgos faciales. Entonces, todo quedó claro. La muñeca que habíamos encontrado en el bosque no era solo una coincidencia, sino que era un objeto de control utilizado por la bruja para mantener a nuestra amiga bajo su influencia. Sabíamos que teníamos que volver al bosque y encontrar a la bruja para poner fin a su maldición de una vez por todas. De repente, empezamos a escuchar una risa burlona, retumbando por todo el bosque, y las muñecas a nuestro alrededor comenzaron a moverse nuevamente. La bruja había logrado su objetivo y nos había atrapado. A pesar del miedo que sentíamos, nuestro deseo de ayudar a nuestra amiga era más fuerte. Habíamos armado todo lo que pudimos encontrar para nuestra lucha con la bruja, aunque solo fueran amuletos de protección y cosas por el estilo. Al principio solo podíamos escuchar la risa de la bruja, y estas risas cesaron por un momento. No sabíamos qué pensar hasta que de repente la escuchamos de nuevo, esta vez más cerca que nunca. Miramos en todas direcciones, buscando encontrarla, pero de repente una ráfaga de un extraño poder nos recorrió todo el cuerpo, rompiendo todos nuestros amuletos al instante. En ese momento, las muñecas se abalanzaron sobre nosotras de nuevo. No tuvimos otra opción que correr de vuelta hacia la salida del bosque. Corrimos tan rápido como pudimos, y justo cuando pensábamos que habíamos logrado escapar, la bruja apareció de la nada, bloqueando nuestro camino. Nos miró con sus ojos brillantes y malvados, y comenzó a reír de nuevo, una risa tan escalofriante que casi perdimos el control. Fue un trayecto agotador, pero finalmente pudimos escapar. Al lograr salir del bosque, nos dimos cuenta de que todavía teníamos en nuestras manos la muñeca que se parecía a nuestra amiga. Conseguimos llevarla con un sacerdote, quien hizo todo lo que pudo para liberar a nuestra amiga de la maldición de la bruja. Pero a pesar de que todos sus esfuerzos, nuestra amiga nunca volvió a ser la misma. Comenzó a actuar de manera extraña, como si estuviera poseída por algo malvado y siniestro. Incluso sus padres notaron que algo andaba mal y nos preguntaron si sabíamos algo de ella. Después de la partida de nuestra amiga, el ambiente en nuestro grupo había cambiado drásticamente. Ya no teníamos las mismas ganas de experimentar con la magia y la santería. Había un miedo palpable, y cada uno de nosotros se culpaba a sí mismo por lo que le había sucedido a nuestra amiga. La muerte de nuestra amiga nos dejó a todas en un estado de shock. No podíamos creer lo que había sucedido. Al principio, pensábamos que había sido un accidente, pero después de reflexionar sobre todo lo que había sucedido, comenzamos a sospechar de que algo estaba detrás de su muerte. Comenzamos a investigar y a buscar respuestas. Visitamos a santeros y chamanes, quienes nos dijeron que estábamos en peligro y que debíamos alejarnos de todo lo relacionado con la bruja, pero no podíamos ignorar lo que había sucedido y estábamos decididas a descubrir la verdad. Fue entonces cuando descubrimos un antiguo libro de hechizos en el ático de la casa de las chicas. El libro estaba escrito en un lenguaje que no podíamos entender, pero contenía ilustraciones de la bruja y de sus muñecos. Con la ayuda de un traductor, descubrimos que el libro contenía un hechizo para destruir a la bruja.
Decidimos intentarlo. Nos reunimos en la casa de la chica que había encontrado el libro y comenzamos a prepararnos para el hechizo. Recitamos las palabras y encendimos velas para protegernos. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza y las velas se apagaron. En ese momento, supimos que la bruja estaba cerca. Nos armamos de valor y salimos a la calle para enfrentarla. La bruja estaba allí, con una sonrisa nuevamente burlona y sus muñecas retorcidas, pero esta vez estábamos preparadas. Comenzó una lucha feroz entre nosotras y la bruja. Recitamos las palabras del hechizo y arrojamos polvos mágicos a su alrededor. La bruja gritaba y retorcía su cuerpo, pero finalmente comenzó a desintegrarse. Cuando todo terminó, nos miramos entre nosotras, agotadas y temblorosas. Habíamos logrado destruir a la bruja y liberarnos de su influencia. A partir de ese momento, juramos nunca más jugar con cosas peligrosas y mantenernos alejadas de los bosques, esos que están oscuros y malditos.